En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día martes 21 de febrero del 2023. Estamos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ya mañana tenemos ya miércoles de ceniza, un tiempo especial, un tiempo que debemos de aprovecharlo cada uno de nosotros, especialmente como servidores de la palabra, como servidores de la pastoral eclesial de las parroquias a la cual pertenecemos. Comenzar con el pensamiento del Papa Benedicto XVI, que Dios en gloria lo tenga. Él decía que el ascenso a Dios se produce precisamente en el descenso del servicio humilde, en el descenso del amor. En pocas palabras, hay que hacernos pequeños para poder experimentar el amor de Dios, el amor también de la misma comunidad. Para los hombres heridos, para el hombre herido por el pecado, no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y sobre todo de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, como también seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. Hermanos y hermanas, Jesús sigue instruyendo a sus discípulos. Les habló sobre cuál es el destino del hombre, mientras ellos hablaban de su propio destino. Ellos hablaban del poder y sobre todo del estatus del más grande. Se alejan totalmente de la enseñanza del maestro, volviéndose hacia lo que discutían. Jesús les propone la acogida como criterio necesario para aquel que aspira a ser más grande en el reino de los cielos.
Y por eso les pone la comparación del niño. La acogida y el servicio son, podríamos decir, los pilares fundamentales y necesarios para formar parte del reino de Dios. Por eso este texto nos regala una instrucción que Jesús imparte a sus discípulos sobre la humildad, porque parecen más interesados en la primacía o asegurarse un lugar que en comprender las consecuencias de una vida entregada, coherente y comprometida en la construcción del reino de Cristo. También, hermanos y hermanas, les recuerda que la superioridad y los abusos se corrigen haciéndose pequeños y siendo servidores de los demás. Estamos llamados entonces como comunidad cristiana de fe y esperanza, tenemos que esforzarnos por no aspirar a los lugares de preferencia o de poder, porque esto nos hará alejarnos del querer de Dios para sus hijos e hijas. Por lo tanto, tenemos la oportunidad, hermanos y hermanas, de humanizarnos, venciendo sobre todo nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, digamos, siendo servidores de los demás, especialmente de los más vulnerables de nuestra sociedad. Y por eso le dice el Señor que el Hijo del Hombre será entregado. Entonces el Evangelio nos trae dos enseñanzas de Jesús que están estrechamente ligadas una a otra. Por un lado, el Señor les anuncia que le matarán, pero también les dice que a los 3 días de haber muerto, resucitará. Es la voluntad del Padre para Él. Para esto ha venido al mundo. Así quiere liberarnos también a cada uno de nosotros de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Digamos, de esta manera Jesús nos hará hijos de Dios. Digamos, la entrega del Señor hasta el extremo, como dice Él, de dar su vida por nosotros, muestra la infinidad, digamos, del amor de Dios. Un amor sin medida, un amor al que no le importa abajarse hasta la locura y el escándalo de la cruz, como dice San Pablo. Resulta entonces aterrador escuchar la reacción de los apóstoles, todavía demasiado ocupados en contemplarse a sí mismos y olvidándose de aprender del Maestro. Y dice, no entendían lo que les decía, dice el Evangelio. No entendían. Ellos estaban empeñados en su estatus, en su apariencia, en qué dirán. Porque por el camino, dice el Evangelio, iban discutiendo quién de ellos sería el más grande. Y por eso, y por si acaso les toca recibir, digamos, no se atreven a hacerle ninguna pregunta al Señor. Con delicada entonces paciencia, Jesús añade, Él les dice, hay que hacerse el último y servidor de todos. Hay que acoger al sencillo y pequeño, porque el Señor ha querido identificarse con Él. Hermanos y hermanas, debemos entonces acoger a Jesús en nuestras vidas, porque así estamos abriendo las puertas a Dios mismo. Es como un programa de vida para ir caminando y creciendo en la madurez cristiana. Así lo explica también algunos otros santos. Cada
vez que podemos renunciar a nuestra voluntad para hacer la de los otros, siempre que no vaya contra la ley de Dios, por supuesto, seguimos grandes méritos, o vamos a ir consiguiendo con el tiempo grandes méritos que solo Dios conoce y solo Él sabe cuándo y cómo nos dará también esas capacidades, nos va a ir instruyendo, en eso vamos a ir creciendo para poder ir edificando la comunidad cristiana. Hermanos y hermanas, estamos en las vísperas de miércoles de ceniza, este tiempo muy especial, muy fuerte también para poder revisar nuestra vida de cara a Dios. Les invito pues para mañana pues conscientes poder recibir esa cruz de ceniza en nuestra frente y asumir un compromiso responsable como cristianos y cristianas de esta iglesia que Jesús dio la vida por ella. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.